Vamos a orar, hermanos. Santo Dios, en esta hora rogamos que sea tu palabra, Señor, obrando poderosamente en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Que podamos oírla, Señor, podamos tener la debida atención y aprecio, no a una persona, sino a tu palabra, Señor. Y que por ello, Señor, podamos valorar tu palabra santa y bendita que transforma nuestros corazones y acomoda nuestras prioridades, Señor, correctamente conforme a tu reino. En el nombre poderoso de Cristo seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, para comprenderla, Señor, pero para llevarla por obra. Amén. Amén. Amados hermanos, una pequeña historia. Recuerdo en una ocasión, ya hace tiempo, que en otra iglesia, en otro lugar, lógicamente, estábamos predicando una serie de sermones, fue algo extenso, fue un tiempo, me acuerdo, y hablábamos mucho sobre el perdón. Después de varios sermones, de bastantes sermones hablando en relación al perdón y la gracia y al perdón que nosotros debemos de ofrecer hacia los demás, la reconciliación que debemos de buscar todos y cada uno de nosotros, llegó una hermana y me empezó a decir todo un problema que ella tenía con una persona de años porque no había podido perdonar ni ser perdonada, y todo un problema así en el cual cargaba muchos rencores y muchos resentimientos. Y yo le dije: oiga, hermana, pero ¿usted escuchó ahorita toda la serie de sermones que teníamos? Sí. Le digo: oiga, hermana, ¿yo hablo en chino o en qué hablo? No, pues habla bien, habla normal, se le entiende normalmente, a menos que empiece a hablar muy rápido, ¿verdad? Y yo le dije: oiga, hermana, pues yo no sé, le entró por un oído y le salió por el otro lo que acabo de hablar en todos estos sermones. Y me dice: no, hermano, pero ya empezó trataba de justificar todo. ¿Por qué cuento esto? Porque se me hace muy ilustrativo y muy interesante en relación a lo que acaba de pasar, a lo que acabamos de leer. Cristo Jesús, primero, antes de estos versículos que acabamos de leer, empieza a hablar sobre la provisión del Padre, que si Dios cuida de las aves, también cuidará también de nosotros, que Dios tiene al cuidado todo de nuestra vida y que todo depende de Él. Y en medio de toda esa conversación sale un hombre y le dice: oye, dile a mi hermano que se ponga la del pueblo y que nos dividamos bien la herencia, ¿no? Y siento que si yo fuera Jesús en ese momento, yo hubiera preguntado: oye, pues ¿yo hablé en chino o en qué? ¿No? Porque al parecer completamente desconectado estaba este hombre que llega ante Jesús con esta solicitud, en comparación con lo que acababa de hablar, hablando de la provisión de Dios, de la confianza en el Señor, de todo lo que Dios proveerá poderosa y soberanamente. Y este hombre al parecer no había entendido nada en absoluto de lo que Jesús acababa de hablar. La mente de este hombre solamente estaba concentrada en que su corazón estaba encadenado a una herencia y a las posesiones que él, entre comillas, pudiéramos decir, necesitaba. Él nada más estaba pensando en lo que es mío, me corresponde, me pertenece, o lo que yo necesito. No, Cristo no la provisión de Dios es la herencia, ¿no?, que vengo a reclamar, ¿no? En este texto nos enfrenta con una verdad para todos y cada uno de nosotros y para con toda la iglesia de manera particular. Los recursos, la economía, el dinero propiamente, como también lo dice Jesús más adelante y lo vemos constantemente en la palabra, el dinero puede muy fácilmente convertirse en un ídolo, no solamente porque el dinero es muy importante en la vida del ser humano, sino principalmente porque nuestro corazón, lo dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos, ¿sí? Y uno de los ídolos muy recurrentes que utiliza el hombre es el dinero, ¿no? Por eso dice Jesús: la raíz de todos los males es el amor del dinero. No puedes servir a dos señores, amar a Dios y amar al dinero, ¿sí? Entonces, amados hermanos, debemos de ser muy entendidos de parte del Señor, con la sabiduría del Señor, de eliminar todo ídolo que fuera a estar en nuestros corazones para concentrarnos. Y en esta parábola del rico insensato, también llamada, es una denuncia contra la pretensión de la autosuficiencia. El problema de esta ilustración, de esta parábola que Jesús utiliza, y ahorita vamos a entrar a ello, no es que el rico fuera rico. El problema no era ello. El problema era el pensar que él era autosuficiente por el dinero que él tenía. En otras palabras, las prioridades de su corazón, ese era el problema, ¿sí? Que el corazón ocupara un lugar que no tenía que ocupar dentro de su corazón. No que fuera rico,
sino el lugar que ocupaban las posesiones en su vida. De hecho, vamos a ver este pasaje de manera fácil, breve y sencilla, con 3 evidencias de que el dinero ha usurpado el lugar de Dios en nuestro corazón. 3 evidencias de que el dinero ha usurpado el lugar de Dios en nuestro corazón, y usted y yo debemos de estar muy atentos a que estas no sean evidencias que reflejen nuestra vida, sino que al contrario. Pero la primera evidencia, lo vemos del verso 13 al 15, es el error de reducir la vida solamente a las posesiones, que el valor de mi vida, de mi existencia, o todo lo que soy y lo que tengo se reduzca única y exclusivamente a cuánto tengo o a qué tengo, ¿no? Un ejemplo. Cuando nosotros le preguntamos a alguien quién eres, lo más común, cotidiano y normal, y está bien, es que contestamos con nuestro nombre, pero eso no define todo lo que somos. Algunos otros contestan con su profesión o a lo que se dedican. No, yo soy pastor, yo soy licenciado, yo soy esto, yo soy el otro, ¿no? Algunos pueden relacionarlo con su vida, con su familia. Yo soy esposa o esposo de fulano de tal, tengo tantos hijos. Pero en ese tipo de preguntas nos vamos dando cuenta en qué está anclada nuestra identidad. No digo que estas cosas sean malas, son parte de nuestra vida, pero ¿qué es lo más o lo primordial que define nuestra identidad? Muchos pudieran decir, pues mi vida en Cristo, y correctamente y amablemente, y está bien, pero entre muchas cosas así, algunos pudieran decir, soy una persona que necesita dinero, soy una persona que tiene dinero, soy una persona que se puede gloriar por lo que ha hecho, por lo que ha cumplido, por el puesto, por el liderazgo, por X y cosa de su vida, ¿no? A eso hacemos mención. Ahora, en relación a este pasaje, la escena comienza con una interrupción. Como ya lo decíamos, después de Jesús hablar de la provisión, que si Dios cuida de las aves, también cuidará también de nosotros, empieza este hombre a interrumpir al maestro diciendo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Es crucial notar que este hombre, ¿cómo percibe a Jesús? Este hombre percibe a Jesús como un juez o como un árbitro, como alguien que puede delimitar y partir esta herencia, o que puede tener cierta autoridad. De hecho, lo que vemos en continuación es Jesús diciendo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿No? Jesús no está diciendo que estas cuestiones legales o estas cuestiones de justicia terrenal no sean importantes. Lo que está diciendo Jesús, que ese no es su propósito en relación a esta cuestión terrenal. Y de manera muy importante y muy minuciosa, Jesús trata su corazón de manera específica sobre el problema que tenía este hombre. El problema de este hombre no era que no tuviera herencia o que no le estaban repartiendo la herencia correctamente. El problema de este hombre era la avaricia. ¿Por qué? Lo vemos más adelante, que le dice, el maestro nos advierte y le dice a este hombre: mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. La avaricia, o también aquí la misma palabra griega que es plenoxia, se utiliza como avaricia o codicia, y este término griego denota una sed insaciable de tener más. Entre más tengo, eso como si viniera la Biblia, pero sí, normalmente entre más tenemos, más gastamos, y más queremos, más, ¿no? Pareciera ser tan claro y tan evidente como lo dice Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios referente a este texto de Eclesiastés? Usted y yo, nuestro corazón es un barril sin fondo cuando se trata de dinero. Nunca vamos a decir, híjole, ya tengo bastante, ¿no? Puedo vivir 3, 4, 5 vidas con lo indispensable, pero quiero. Sí, lo dijo bien fuerte, ¿no? O sea, se nota que, espero que no sea la realidad, pero espero que nada más lo está ilustrando, ¿no? El primo de un amigo diría más,
¿no? A lo mejor puede decir. Pero no, el corazón del hombre, entre más tiene, más quiere. Y nos dice la palabra textualmente que el que ama el dinero no se saciará de dinero. No habrá forma en la cual usted y yo, cuando amamos el dinero, podríamos decir, ya no necesito más, ya no quiero más, con esto es suficiente. No, realmente nos dice las Escrituras que cuando lo amamos al dinero, jamás podremos ser saciados de tener más. ¿A qué nos lleva esto? Recordemos, les dice Jesús a este hombre, mirad y guardaos de toda la avaricia, ¿no? Este hombre solamente llegó para buscar una disposición legal de dividir esta herencia, y Jesús ve el corazón de este hombre y ve el problema de este hombre, y ese era la avaricia. Entonces Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste la vida del hombre. Eso, en otras palabras, no es el todo del hombre. El dinero, amados hermanos, no es el todo para con nosotros. No sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo en chino, pero es para ilustrarlo. No es la mejor ilustración, pero es para que pudiéramos entender poco. ¿Se acuerda que todo, creo yo, que todo hermano adulto le ha dicho a los más pequeños, incluso ya hasta los niños, que parece que no pueden vivir sin el celular? Les dicen, oye, yo en mis tiempos no tenía eso y pude vivir, ¿no? Y ahora se los decimos a los niños todos. Es como tratar de que Dios nos diga, oye, se puede vivir sin dinero, se puede vivir esperando la única provisión de Dios. Si Dios alimentó al pueblo en el desierto, nos puede alimentar a nosotros, y no solamente con maná, sino hasta con carne. Y cuando el pueblo se quejó de que no tenía carne, les dio carne hasta que les salía por la nariz, ¿sí? Como cuando comemos el domingo en la tarde, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo ello, amados hermanos? Dios nos ayuda a entender que el todo del hombre no es las posesiones, no es cuánto tenemos, o incluso las cosas que tenemos, o los lujos que tenemos. Cuando nosotros vemos a las personas en necesidad, a nosotros nos debiera de caer a lo mejor un poco el 20 de decir, si hay personas con tanta necesidad que lo único que necesitan y solicitan fervientemente es comida, nosotros podemos decir, como que disfrutamos de más, como que somos ingratos cuando le decimos a Dios, yo no tengo, y andamos desperdiciando comida, o cualquier cosa parecida. Amados hermanos, ¿no es esta la raíz de nuestra angustia? Medir el valor de nosotros o de las personas conforme a lo que poseemos o poseen los demás. Cristo, amados hermanos, vemos el ejemplo perfecto en Cristo de qué es lo que debemos de hacer. Cristo nos llama y nos dice que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y tomando forma de siervo, se humilló completamente por amor y el rescate de su pueblo. Si usted vive bajo la tiranía del deseo de querer, insaciable de querer tener más, lo único que tenemos que hacer es mirar a la cruz. Mirar a la cruz, que es Él que tenía todo en el universo, siendo dueño y señor de todo el universo, se lo entregó todo, simple y sencillamente por rescate de nosotros. Y nosotros no somos capaces de desprendernos de las cosas por amor a los demás. Pregunta, amados hermanos, ¿nuestra oración es un intento de pedirle a Dios la mejoría o vivir mejor dentro de este mundo terrenal? ¿O es un acto de adoración que reconoce que Cristo lo es suficiente para nosotros? Lo ilustro, o lo trato de ilustrar. Decía un hermano que criticaba esto, no lo decía como algo bueno. Decía, hay unas tendencias de algunas iglesias carismáticas que empezaron a sacar en su tiempo, no se emocione, es mentira, hermano, sacaron en su tiempo el cinto para adelgazar, ¿no? Y que en medio del culto el predicador sacaba un cinto y les decía, ahora se lo voy a poner y se lo voy a apretar cada vez más, y cuando se lo vaya apretando usted va adelgazando así. Repito, no se emocione, ¿no?
no es verdad esto, no era una tiranía, era una cuestión, se tenía que ofrendar y otras cosas más. Pero ¿a qué voy? Las personas, en lugar de decir voy a comer sanamente, voy a, no sé, hacer cualquier cosa para el bien de mi vida y poder, no digo en el sentido de vivir sano, dijeron no, más fácil y mejor y rápido, voy con el predicador, damos una ofrenda y vámonos, adelgazamos de volada, ¿no? Gloria al Señor, ¿no? No lo ande buscando, por favor, porque ya ni los promueven ni nada. Pero a lo que voy es a esto, amados hermanos. A veces creo yo que nuestras oraciones se buscan ante Dios solamente a un facilitador de algo que yo quiero, de algo que yo necesito, como si le estuviéramos diciendo a Dios: Señor, tú no eres suficiente, yo necesito dinero, necesito paz, necesito esto, y una lista de todas nuestras peticiones, ¿no? De todo lo que yo necesito. ¿Se fija usted en la oración modelo de Jesús? Si usted nos pudiéramos ver la oración modelo de Jesús, hay 6 peticiones, amados hermanos, y de estas 6 peticiones solamente Jesús muestra una de una necesidad material: danos el pan de cada día. Las demás peticiones tienen que ver primero con la gloria de Dios y después con las necesidades del ser humano. Y ninguna de ellas, de esas necesidades, más que una, tiene que ver con algo físico, el pan, y ni siquiera es danos el pan para llenar un granero, para llenar el refri, la alacena o cualquier cosa así. Danos el pan de cada día, solamente de cada día. Ayúdanos a confiar que tú eres suficiente, que tú proveerás hoy, el día de mañana proveerás mañana, el día de pasado mañana lo vas a proveer, pero todos los días estamos en una dependencia de ti. Esto, amados hermanos, nos lleva a la segunda evidencia, decíamos, la segunda evidencia de que el dinero ha usurpado su lugar. El primero, decíamos, el error de reducir la vida a solamente lo material. El segundo es cuando el yo es el centro de la administración. No existe Dios, solamente, no diga el pastor, yo, digamos cada quien, ¿no? También se refirió en esta parábola diciendo, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Sí? Incluso es algo interesante de este hombre, de esta parábola. No nos dice que haya robado, no nos dice nada así, solamente nos dice produjo mucho, ¿no? Entendemos o creemos que correctamente se refiere que a este hombre pudo producir mucho. Qué bueno, pues gracias a Dios, así Dios lo permite, así Dios lo desea. Y en medio de esta parábola nos dice que este hombre produjo mucho, ¿no? Su pecado no era tener mucho, era la perspectiva. Si usted me sigue, verso 17 al 19, dice este hombre, todo este monólogo es importante, dice: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. De tanto que tenía, dice, no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pregunta: ¿dónde está Dios? Pues en la conversación del hombre no. En la conversación que este hombre tiene consigo mismo, no. ¿Sabe? A veces creo que se nos olvida lo que hablamos el domingo pasado. No sé si hablé en chino el domingo pasado, pero se nos olvida algo. Todo, absolutamente todo, es de Dios. Y nosotros solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Amados hermanos, no hay forma que podamos tener una administración de los recursos que tenemos sin considerar al dueño verdadero de esos recursos. No hay forma que nosotros podamos administrar lo que nosotros decimos es nuestro, y me refiero en el sentido de la administración completa y total de todo lo que nosotros decimos es nuestro, desde al hablar de nuestros hijos, que son más de Dios que nuestros, al hablar de nuestra casa, de nuestro dinero, de nuestras posesiones materiales o incluso no materiales, como nuestro trabajo, nuestro puesto, nuestro cargo de liderazgo o cualquier otra cosa, amados hermanos.
Todo en absoluto es de Dios, incluso nuestra propia vida le pertenece a Dios. Entonces, la pregunta aquí crucial es: ¿por qué nosotros hacemos el mismo monólogo de este hombre? Decir, tengo que administrar mi cuerpo así, tengo que administrar mis recursos así, tengo que administrar a mi familia así, tengo que hacer esto así, todo sacando a Dios y diciendo, esto yo lo tengo que hacer yo, con mis propias fuerzas, con mi propio entendimiento, a como yo quiera hacerlo, ¿sí? Sin considerar a Dios de ninguna forma y de ninguna manera. Este hombre, en relación a sus recursos, así lo hizo. Este hombre sacó completamente a Dios de en medio de toda esta conversación, pensando que él era el dueño completo tanto del tiempo, que ahorita lo vamos a ver, tanto del tiempo como de sus bienes, como de sus recursos, como de la fuerza que Dios le dio verdaderamente para obtener esos recursos. Todo era de Dios. Me gusta recordar una historia, eso sí, lo escuché en un momento de una hermana, que decía que pues ella no trabajaba, su esposo sí, y ella siempre le decía a su esposo, gracias a Dios que tenemos hoy en esta mesa, ¿no? Y el hombre, su esposo, en un momento le dijo, oye, pero pues yo fui a trabajar, mujer, yo me esforcé, yo hice muchas cosas, para mí no hay, pues gracias por ir a trabajar. Si la hermana lo hubiera pensado más, yo creo, no era para que lo cacheteara, pero sí era para decirle, sea Dios toda la gloria. Si tienes trabajo, es por Dios. Si tienes fuerzas para trabajar, es por Dios. A Dios sea toda la gloria. Si tenemos recursos, es por la honra, gloria, por la maravilla de la buena obra de nuestro Dios a nuestra vida. Todo es porque dependemos plenamente del Señor. El problema de este hombre, hermano, lo trágico es que era intentar saciar su hambre, su alma, su entidad espiritual con los bienes materiales. Este hombre quiso acumular tanto que luego, ya no sabiendo qué podía hacer, qué tenía que hacer con tanto, dijo, lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque este hombre pensaba que era el dueño de todo, incluso de su tiempo. Si usted se fija, dice, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. ¿Quién, hermanos? Pregunta, ¿quién puede asegurar que dentro de un año vamos a tener vida? Pues este hombre pensaba que sí. Tengo tantos bienes para vivir muchos años. Como si el dinero o los bienes nos pudiera comprar la vida. Pero si nosotros criticamos muy mal a este hombre, podamos vernos un poquito a nosotros. Nosotros no somos de las personas que decimos, no, esto lo tengo que guardar y esto también. No digo que seamos administrados, debemos de ser buenos administradores. No tenemos que decir que el pastor Antoine se preocupe el Antoine del futuro se preocupe y pago ahorita con la tarjeta de crédito. Ahorita yo no me preocupo, el Antoine del siguiente mes, ese que se preocupa a ver cómo le hace para pagar. No digo eso. Pero a veces hacemos una acumulación de nuestros bienes, de nuestras riquezas, de todo lo que pudiéramos tener, como si Dios no fuera suficiente para proveernos, ¿sí? De hecho, en cuestiones de administración, si mal no me equivoco, debiéramos de tener, que dudo que lo hagamos muy bien como buenos mexicanos, debiéramos de tener los recursos para sobrevivir 2 meses por encima de lo que tenemos actualmente. 2 meses sin sueldo y sin nada debiéramos de tener, pero creo que a veces se vuelve bastante complejo en nuestra economía y también por cuestiones culturales. Pero lo que voy es a eso. A veces pudiéramos concentrarnos solamente y guardar el dinero, guardar los recursos como si se fuera a acabar el mundo, como si Dios fuera a olvidarse completamente de nosotros. Amados hermanos, cuando nosotros vemos a hombres grandes en la fe históricamente, a Charles Spurgeon y cuanto hombre más parecido de reformadores, bueno, más que de los reformadores, de los puritanos, vemos que hubo hombres que tuvieron tanto dinero y todo ese dinero lo invirtieron en cuestiones para hacer escuelas, para hacer cuestiones de caridad y muchas cosas, y todos y cada uno de ellos, en su mayoría, vivieron humildemente. George Orwell, un gran ejemplo para mí,
era un hombre que tenía mucha riqueza, se fue a estudiar en su momento y después de estudiar para pastores, después de ejercer como pastor y siempre pedir el mínimo, se fue a fundar un orfanato en Inglaterra. Y en medio de todo ese orfanato siempre tuvo un lema: aquí no vamos a pedir dinero, aquí vamos a orar. Y hay historias en ese tiempo de ese orfanato que decían que no había nada para comer para los niños, absolutamente nada. Y se paraba este hombre en la mesa, oraba y les decían: vamos a orar. Los niños se preguntaban: ¿por qué vamos a orar? Porque Dios va a proveer. Oraban en ese momento y de repente tocaban la puerta y les decían: ¿saben qué? Traíamos el pan, traíamos leche, se descompuso y tenemos que traerlo todo aquí para que no se eche a perder. Ahí vemos, amados hermanos, la provisión santa y divina de nuestro Dios, en contraste y en comparación de nuestra avaricia de querer siempre estar acumulando dinero, pensando que Dios no será suficiente para el día de mañana. Lo mismo que pasó con el pueblo en el desierto. Vamos a guardar el maná, ¿para cuándo? Para mañana, para pasado y para todos los días. ¿Por qué? ¿Y si mañana no sale el maná? ¿Y si mañana no cae del cielo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Será Dios suficiente para el día de mañana? ¿Dios proveerá para el día de mañana? ¿Por qué cree que Jesús dice: danos el pan de cada día? Para que cada día podamos venir delante de Él, rogar a Él su provisión y sobre todo para confiar en la buena y santa provisión de Dios diariamente. Buscamos, amados hermanos, ser señores de nuestra propia agenda y los dueños de nuestros recursos. Este hombre pensó que iba a vivir muchos años y tenía resguardado todos sus recursos. Repito, Cristo es el mejor ejemplo que nos dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por amor? ¿Por servir a su pueblo? ¿Por amor a nosotros? Hermanos, pregunto, en nuestra forma de administrar nuestros recursos, en nuestra forma de administrar nuestros bienes, cuando nos llega la quincena, ¿pensamos en Dios? O sea, mínimo, ¿pensamos en Dios? ¿O mínimo agradecemos a Dios por lo que Él nos da? ¿O es el fruto solamente de nuestras manos? ¿Consideramos a Dios en nuestras finanzas y ayúdame a ser buen administrador? Porque, hermanos, entendamos, Dios es proveedor, pero también Dios es el que nos llamó a ser buenos administradores. No es para que usted se gaste todo en un día, bendito Dios, porque de repente lo hacemos, y usted diga: pero no se preocupe, Dios proveerá. Ahí sí le sale lo cristiano, ¿no? Cuando se lo gasta, no, pero cuando busca la provisión de Dios, no, Dios proveerá. No, yo me lo gasté mal, en puras cosas sin sentido y sin valor y que no van a tener un provecho en mi vida, pero Dios proveerá, ¿no? Amados hermanos, seamos administrados, pero para ser administrados debemos de recordar que estos recursos no son nuestros, son de Dios. La gracia de Dios nos libera del círculo vicioso de solamente gastar para cada uno, para mí, solamente para mí, y después de mí sigo yo nuevamente. El Señor deberíamos de preguntarle al Señor: ¿qué quieres tú, Señor, que haga con los bienes que tú me has dado hoy? Así como el apóstol Pablo, cuando Jesús se encuentra con Pablo, con Saulo en su momento, que le dice: ¿qué quieres que yo haga? Debiéramos, amados hermanos, recordar que solamente somos administradores de lo que Dios nos ha dado, y lo que tenemos es para darle honra y gloria a nuestro Dios. Voy a hablar de la última evidencia, como decíamos, la tercera evidencia de que el dinero ha usurpado el lugar
de Dios en nuestro corazón, y la encontramos del verso 20 al 21. Pero en estos inicia el Señor diciéndole a este hombre, necio. Necio, la palabra necio no tiene que ver con la cuestión de falta de raciocinio, de entendimiento, no tiene que ver con la falta de cuestiones intelectuales, tiene que ver con la situación de su corazón. El necio no es porque sea rico, sino porque ha construido una vida sobre la fragilidad de sus propias pretensiones, de sus propios bienes, y le dice, esta noche vienen a pedir tu alma. La palabra pedir o demandar implica un ajuste de cuentas en un momento en el que el dueño, Dios como el dueño, regresará y le pedirá cuentas a este hombre. Yo le pregunto a todos y a cada uno de nosotros, amados, si Dios viniera hacia nosotros y Dios nos preguntara, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? De manera completamente general, o sea, vida, cuerpo, nuestro cuerpo, con la vida de nuestros hijos, con nuestra administración económica de nuestra casa, con los bienes que tenemos. ¿Qué hemos hecho con ello? ¿Los hemos administrado sabiamente? ¿Pensamos que nos van a durar toda la vida? ¿O incluso pensamos que son nuestros solamente? Ser rico hacia Dios es vivir con la conciencia de que nuestras posesiones son en realidad propiedad de Dios y que nuestro mayor tesoro no puede ser contenido en graneros de madera o de piedra. Amados hermanos, dice su palabra que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sabe? Nadie tiene el privilegio en el universo, nadie puede tener tanto dinero como para comprar la salvación que solamente es en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo le pudiéramos decir al hombre más rico del mundo, si el hombre más rico del mundo no fuera cristiano, le pudiéramos decir, yo aún así soy más rico que tú, porque tú no puedes poseer algo que yo sí tengo, y que ni siquiera es yo me lo conseguí o yo me lo compré, me lo dieron por pura gracia. Y es la salvación eternamente en Jesucristo. El necio de la parábola, hermano, terminó con las manos vacías ante la eternidad, ante saber que venían por su propia vida y que su vida se iba a acabar, simple y sencillamente, y que sus graneros, ¿qué se iba a llevar de sus graneros a la muerte? Nada. Yo le pregunto, ¿qué nos vamos a llevar nosotros cuando muramos? Ni el diente de oro nos vamos a llevar. Absolutamente nada nos vamos a llevar. Amados hermanos, este es un llamado para que todos y cada uno de nosotros, viendo los recursos que Dios nos ha dado, materiales y no materiales, podamos decirle al Señor, ayúdanos a que esos recursos no sean mi Señor, no sean el ídolo de mi corazón, o incluso la escasez de los recursos no sea el ídolo de nuestro corazón, y que todo lo podamos rendir delante de ti. Hemos contemplado de manera breve y sencilla bajo esta parábola que la radiografía del corazón del hombre que se concentra en Dios, podemos decir, o cuando nos hemos visto en el error de reducir la vida en posesiones, es porque preferimos las posesiones antes que Dios. La necesidad de convertir nuestra administración en un monólogo solamente del ego y una administración propia, es porque hemos hecho al dinero un ídolo, a nuestras posesiones un ídolo. O el peligro mortal de vivir ricos para nosotros mismos, pero pobres ante Dios. Todo esto se reduce, hermano, a que cuando la vida la determinan nuestros bienes, sacamos a Dios de nuestra vida. Como este hombre, sacamos a Dios de nuestra vida, de la administración y de todo. Repito o menciono Mateo 16:28, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada nos vamos a llevar cuando muramos.
el dinero, las posesiones, lo material, no debiera de ser un ídolo de nuestro corazón. Lo único que somos llamados a adorar y a glorificar y a exaltar es a Dios y al dueño de todas las riquezas, de todo lo material. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted estuviera en una isla desierta, ¿qué necesitaría? Déjeme decirle, mi hermano y yo de repente jugábamos con ello, con esa pregunta de chicos, y siempre pensábamos varias cosas, pero en resumen casi siempre pensábamos, necesitamos un videojuego, si no me voy a aburrir, necesitamos luz para el videojuego, necesitamos estar en un cuarto con clima, que haya energía y que no la tenga que pagar, ¿no? Para todo lo demás. Y en estos tiempos agregaré al internet, ¿no? Porque pues, si no, ¿cómo vamos a poder jugar también? Pero decíamos eso ingenuamente de chicos y pensábamos, lo único que necesito. Y ahí se veía el ídolo de nuestro corazón, nuestro becerro de oro, ¿no? Nuestra comodidad y entretenimiento, nada más. Si nosotros nos preguntáramos, ¿qué necesito para vivir? Lo único que necesito, ¿qué es? Dice en el canto que entonábamos al último, si lo pierdo todo, y si tengo a Cristo, Él es todo lo que realmente necesito. O como hermosamente dice el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti, nada deseo, nada necesito, nada deseo en esta tierra. Cuando podamos decirle al Señor, Señor, nada deseo en esta tierra, podremos ser unos buenos administradores. Antes no. Cuando nosotros vivamos como esclavos del dinero, como esclavos de las posesiones, como esclavos de todas esas cosas, jamás nuestra vida se va a saciar de todas ellas y vamos a seguir buscando más. El llamado aquí, amados hermanos, no es a ser malos administradores, es a ser correctos administradores, pero para ello lo primero que necesitamos es que Cristo sea el centro de toda nuestra vida y de todo lo que poseemos, y entender por encima de todo ello que Dios es el dueño y a Él entregaremos cuenta porque todo es de Dios. Alguien que ha entendido ello, hermanos, vive todos los días agradecido y con generosidad a Dios. Con generosidad a Dios. Dios ha sido tan bueno. Me encantaba poder decir el domingo pasado que realmente, amados hermanos, nosotros no damos un poco de lo mucho que Dios nos da. Nosotros le regresamos a Dios algo de lo que Él nos ha pedido, que es de Él, para que nosotros solamente pudiéramos disfrutar de algo que Él nos deja disfrutar para nosotros. No le damos a Dios porque seamos nosotros los buenos, le damos a Dios porque es un mandato, es su llamado, y porque nosotros respondemos en nuestras ofrendas, en cualquier otra cosa, en nuestro servicio, en nuestro tiempo, en todo lo que sea que demos a Dios, lo respondemos a Él por agradecimiento, por su gracia, por su amor, y porque no es nuestro, es de Él. Hermanos, renunciemos hoy a la pretensión de ser dueños y soberanos de nuestra vida, de nuestras fuerzas, de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de los bienes materiales, y busquemos el reino de Dios y su justicia. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Solamente eso nos basta. Y si hubiera alguien aquí sin Cristo, déjame recordarte las mismas palabras que Jesús le dijo a este hombre: necio. Necio, porque has buscado o has pretendido que tú eres el dueño de tu vida, de tu tiempo y de todo lo que crees que posees. Dios es el dueño, y cuando Él venga tendremos que dar cuentas ante Él. ¿Y cómo le daremos cuentas? ¿De qué le daremos cuentas? ¿Cómo usamos nuestro cuerpo? ¿Para qué lo usamos? ¿Cómo usamos nuestros recursos? La única forma de ser librados del juicio de Dios es por medio del administrador perfecto, de aquel que se despojó de todo para ser humilde, servidor nuestro, y para llevarnos a la salvación entera que solamente disfrutamos en Cristo Jesús. Ven a Cristo y encuentra el verdadero tesoro que realmente necesitas para toda tu vida.
lo único que realmente necesitas para tu vida es Jesucristo, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Vamos a orar. Amado buen Dios, en esta hora rogamos, Señor, que las prioridades de nuestro corazón cambien, Señor, para que tú seas lo único más importante por encima de todo, Señor. Que si perdemos todo en nuestra vida, Señor, podamos tener contentamiento y alegría, que lo más importante jamás nos dejará, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y fuera de ti podamos decir, Señor, nada deseo en la tierra. Tú eres suficiente, bendito Dios. Y que con esa, Señor, contentamiento y alegría de la suficiencia que encontramos en Cristo, podamos vivir alegres, contentos, agradecidos, generosos, Señor, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Santo seas, bendito Dios. Y si hubiera alguien aquí que ha persistido en su necedad, Señor, a seguir pensando que las posesiones son de Él, Señor, y no tuyas, Señor, ayúdale que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, a Él y a todos y a cada uno nos ayude a entender cada día más, Señor, que todo es del Señor. Todo es de Dios, y ayúdanos, Señor, a rendir nuestra vida a Cristo, Señor, a rendir nuestros bienes, a rendir nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos llegar a poseer, rendirlo a tu servicio, Señor, que tú nos ayudes a administrarlo correctamente, Señor, porque todo esto es para el bien de tu gracia, de tu gloria y para exaltarte a ti con todo lo que somos y tenemos. En Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén.